Hay una prueba de paternidad guardada dentro de un sobre beige, con el logo del laboratorio en la esquina y el borde manchado de humedad, como si alguien lo hubiera sostenido con las manos sudadas durante mucho tiempo antes de atreverse a entregarlo. Ese sobre llegó a mis manos un martes por la tarde, cuando el sol ya bajaba detrás del cerro y la cocina olía a frijoles recalentados. Mi hija Remedios se sentó frente a mí en la mesa, sin decir nada, sin llorar todavía, y lo deslizó hacia mi lado como si fuera una carta de naipes en un juego que ninguna de las dos queríamos jugar. Yo lo miré. Lo toqué con la punta de los dedos. Y algo en mis entrañas, algo viejo y quieto que lleva años viviendo ahí, se despertó de un golpe. Tendría que haberlo visto antes. Eso es lo que más me pesa ahora. Me llamo Dolores Esperanza Villanueva, aunque desde niña todos me dicen Lola, y tengo 74 años bien vividos en este pueblito de Salvatierra, Guanajuato, donde nací, me casé, enterré a mi esposo Gilberto y crié a mis 4 hijos en la misma casa donde todavía vivo. Una casa de paredes color terracota, con un naranjo en el patio que da fruta desde octubre hasta enero, y una cocina que huele a canela y a carbón y a todo lo que soy. En esa cocina pasé lo mejor y lo peor de mi vida. Y fue en esa cocina donde mi hija Remedios me entregó un papel que partió mi mundo en dos. Antes de contarles lo que decía ese papel, necesito pedirles un favor muy grande. Si están escuchando esta historia, si están aquí conmigo en este momento, denme una señal. Déjenme un comentario con la ciudad o el estado desde donde están escuchando. Quiero saber que no estoy sola en la oscuridad con estos recuerdos. Y si esta historia ya los está tocando, aunque apenas vamos empezando, denle like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Este tipo de historias no se cuentan solas. Alguien tiene que tener el valor de contarlas. Y esta viejita lo tiene. Ándale, déjenme seguir. Soy la segunda de 5 hermanos, todos ya difuntos menos mi hermana Consuelo que vive en Celaya y me llama los domingos. Crecí en los años 50, cuando Salvatierra todavía olía a tierra mojada después de las lluvias de junio, y las mujeres íbamos al mercado con canasto y sin prisa. Mi papá fue trabajador del campo toda su vida, un hombre callado y honrado que nunca levantó la voz, pero tampoco levantó a nadie cuando caímos. Mi mamá era todo lo contrario, fuerte como el tronco del mezquite, con una lengua que cortaba cuando era necesario y unas manos que abrazaban con la misma fuerza con que jalaban las orejas. De ella heredé el instinto. Eso dice Consuelo, que yo tengo el mismo olfato de mamá para las cosas que no están bien. Conocí a Gilberto cuando tenía 17 años en una kermés de la parroquia de San Andrés. Él tenía 22 y trabajaba en una zapatería del centro. No era guapo de esos que dan envidia, pero tenía una sonrisa tranquila que me dio confianza desde el primer momento. Nos casamos 2 años después y tuvimos 4 hijos. Isidro, el mayor, que se fue al norte hace 25 años y desde allá manda lo que puede. Guadalupe, a quien llamamos Lupita, que vive en León con su marido y sus 3 hijos. Remedios, la tercera, que vive a 3 calles de mi casa con su hija Marisol. Y Ernesto, el menor, que trabaja en un taller mecánico en la colonia Independencia aquí en Salvatierra. Gilberto murió hace 12 años de un infarto mientras dormía. Se fue sin despertarme, sin decir nada, como siempre fue él, sin dar trabajo. A veces le reprocho eso. Ya sé que no tiene sentido reprocharle nada a un muerto, pero a veces en las noches le digo en voz baja: Gilberto, tú me dejaste sola con todo esto y mira cómo se pusieron las cosas. De mis 4 hijos, Remedios siempre fue la más cercana a mí, la que se quedó, la que viene a tomar café los miércoles por la mañana, la que me acompaña al médico, la que llora conmigo cuando viene el aniversario de la muerte de Gilberto. Remedios es una mujer buena, trabajadora, con una paciencia que yo no tuve a su edad. Trabaja en una papelería del centro, tiene 42 años y lleva 6 viviendo sola con Marisol desde que se separó de Héctor. Marisol, mi niña, tiene 14 años
y unos ojos café oscuro que me recuerdan a los de mi mamá. Es callada, seria, lista para las matemáticas. Le gustan los libros de misterio y los tlayudos de queso que hago los sábados. Cuando era chiquita me buscaba para todo, para que le leyera cuentos, para que le curara las rodillas raspadas, para que le explicara por qué la luna a veces se veía tan grande. Desde hace como 2 años, algo en ella cambió. Se fue volviendo más quieta, más encerrada. Empezó a dejar la comida en el plato, a no querer ir a la escuela los lunes, a tener cara de sueño aunque hubiera dormido 10 horas. Yo le pregunté a Remedios y ella me dijo que era la adolescencia, que así son las chavas de esa edad, que yo me preocupaba demasiado. Quizás me preocupaba demasiado. Quizás no. Hay cosas que uno aprende con los años sin habérselo propuesto. Yo trabajé 22 años en el Centro de Salud de Salvatierra, primero como auxiliar de enfermería y luego como promotora de salud comunitaria. No soy médica, no soy psicóloga, pero vi pasar por ese centro cosas que uno no olvida. Madres que llegaban con niños callados y ojos vacíos. Niños que se hacían pipí en la cama a los 9 años, a los 10, a los 11, cuando ya hacía años que no tenían ese problema. Niños con dolores de panza que no tenían causa médica, una semana sí y una semana no, justo los lunes antes de la escuela, o los viernes antes de que regresara papá del trabajo. Aprendí a leer esas señales aunque nadie me enseñó con ese nombre. Y cuando empecé a verlas en Marisol, algo viejo se revolvió en mi estómago. Pero callé, porque pensé que me equivocaba. Hay una cosa que cargo desde mucho antes, una cosa que tiene que ver con por qué el silencio siempre me ha costado más de lo que parece. Cuando tenía 12 años, una prima mía, Rosario, vivía con nosotros por un tiempo porque su mamá estaba enferma. A Rosario le pasaba algo que yo notaba, pero no sabía nombrar. Se levantaba con ojeras, se asustaba cuando alguien abría la puerta de golpe, lloraba sin que pasara nada. Yo le pregunté una vez si estaba bien y ella me dijo que sí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Nunca le dije nada a mi mamá, nunca pregunté más. Y 2 años después, ya cuando Rosario vivía de regreso en su casa, me enteré por otros caminos de lo que le había estado pasando, de quién le estaba haciendo daño. Me enteré y comprendí que yo lo había visto, que mi cuerpo lo había sabido y que mi boca se había quedado quieta. Esa culpa la cargo todavía. Y es la culpa que no me dejó quedarme quieta cuando empecé a sentir que algo le pasaba a Marisol. El sobre llegó el primer martes de octubre, pero la historia empezó mucho antes. Empezó, aunque yo no lo supiera todavía, el día en que Roberto Galindo entró a la vida de mi familia. Roberto Galindo, 48 años. Dueño de una ferretería en la calle Juárez que lleva su apellido en letras azules en el toldo. Hombre respetado en el barrio, de esos que saludan a todos por su nombre, que reparan la tubería de la señora Cuca sin cobrarle, que llevan despensas a la familia del albañil cuando se lastimó la espalda. Buen amigo de Ernesto, mi hijo el menor. Entraron a la misma secundaria, se perdieron de vista, se reencontraron como hace 10 años en una comida del barrio, y desde entonces se veían cada 8 días por lo menos. Yo lo conocí a través de Ernesto, y me pareció un hombre tranquilo, bien hablado, de esos que escuchan cuando les hablas y no interrumpen. Le decía a doña Lola con mucho respeto y me traía naranjas del árbol de su rancho cada noviembre. A Remedios le caía bien. A Marisol le hablaba con amabilidad, le preguntaba por la escuela, le compraba una nieve cuando salían los 3 juntos con Ernesto los domingos. Todos lo querían, todos confiaban en él. Yo también. Durante años, yo también. Empecé a notar cosas pequeñas hace como 1 año y medio. Cosas tan pequeñas que me daba vergüenza decirlas en voz alta porque sonaban a chisme de vieja amargada. Roberto llegaba a la casa de Remedios a veces cuando Ernesto no estaba. Me lo contó la vecina Carmen sin darle importancia, porque para ella tampoco era importante. Solo era un amigo de la familia. Marisol dejó de mencionar su nombre en las conversaciones. Antes decía, el señor Roberto me contó tal cosa, o fuimos con el señor Roberto al mercado, con esa naturalidad de los niños que aprecian a los adultos que los tratan bien.
De repente su nombre desapareció de su boca, como si alguien se lo hubiera borrado. Un miércoles de agosto, Remedios vino a tomar café como siempre y trajo a Marisol porque no había clases. La niña estuvo sentada en la sala mientras nosotras hablábamos en la cocina. En un momento entré a buscar algo y la encontré con la mirada fija en el patio, en ese lugar donde no hay nada, solo el naranjo y el muro de enfrente. Le hablé 2 veces y no respondió. A la tercera vez se sobresaltó como si yo la hubiera sacudido, con los hombros subiendo de golpe y los ojos muy abiertos. Me miró con un segundo de miedo antes de reconocerme. «Ay, abuela, me asustaste», dijo, y se rió de una manera que no era risa, sino un intento de parecer normal. Esa noche no dormí bien. Luego vino el asunto de los lunes. Marisol empezó a amanecer con dolores de cabeza los lunes, casi todos los lunes de septiembre. Remedios me llamaba preocupada porque la niña no quería levantarse, no quería desayunar, lloraba sin explicación. El médico no encontró nada, le recetó vitaminas y le dijo a Remedios que probablemente era estrés escolar, que era una edad difícil. Remedios le creyó. Yo le creí también, o me convencí de creerle, porque era más fácil. Pero luego noté que los lunes, casi siempre, eran los días después de que Roberto Galindo había visitado la casa de Remedios el domingo. Eso no se lo dije a nadie. Lo guardé aquí, en algún lugar entre el pecho y el estómago, donde se guardan las cosas que uno no sabe todavía cómo cargar. Fue un dibujo lo que rompió el silencio primero. No el sobre, no todavía. Un dibujo en una libreta de cuadros que encontré por casualidad en la bolsa del suéter de Marisol cuando fui a lavarlo porque se había manchado de café. La niña lo había dejado en mi casa ese miércoles y yo guardé el suéter sin pensarlo. Cuando saqué las cosas de los bolsillos para no echarlas a la lavadora, la libretita cayó al suelo y se abrió en una página del centro. Era un dibujo a lápiz, una figura chica, con el cabello largo, dentro de un cuarto con paredes muy gruesas. Las paredes tenían rayas de arriba a abajo como barrotes. La figura chica estaba sentada en el piso con las rodillas contra el pecho y los brazos rodeando las rodillas. En la esquina del cuarto había otra figura más grande, sin cara, solo una silueta oscura y borrada con mucha presión del lápiz. Debajo, con letra de Marisol que yo reconozco perfectamente, había 3 palabras escritas tan pequeño que casi no las veía. No puedo salir. Me quedé parada en el baño, con la libreta en las manos y el corazón latiendo en los oídos. La luz del foco parpadeó una vez. Afuera en la calle pasó un camión y el ruido llegó amortiguado, lejano, como si yo estuviera dentro de algo que me separaba del mundo. Guardé la libreta. La puse en el cajón de mi mesita de noche, debajo de la Biblia de Gilberto que no le presto a nadie. Y esa noche me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos que tengo en la pared del cuarto y le pedí que me iluminara, que me dijera si estaba viendo lo que creía ver o si mis años me habían vuelto una mujer que busca sombras donde no las hay. La Virgen no me respondió esa noche, pero tampoco me dijo que estaba equivocada. Necesito hacer una pausa aquí, porque lo que les acabo de describir, esa libreta con ese dibujo y esas 3 palabras, sé que alguien que me está escuchando lo reconoce, quizás en un niño o una niña que conoces, quizás en algo que viste y no supiste cómo nombrar. Escríbeme en los comentarios. Dime desde qué ciudad estás escuchando. Dime si alguna vez viste a un niño o niña cambiar de esta manera, volverse hacia adentro, dejar de hablar, dibujar cosas que duelen. No estás solo ni sola si lo reconoces. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y cada historia trae consigo algo verdadero. Ándale, déjame continuar. Déjenme hablarles de Roberto Galindo como yo lo conocí. No como lo conozco ahora, con todo lo que sé, sino como lo conocí entonces, porque necesito que entiendan cómo puede ser que una familia entera confíe en alguien que no merecía esa confianza. Roberto entró a nuestras vidas despacio, con pasos tan tranquilos que nadie los oyó. Era amigo de Ernesto desde la adolescencia, ya lo dije.
Pero la amistad se renovó hace 10 años cuando los dos estaban en una edad en que los hombres buscan volver a sus raíces. Ernesto pasaba por un momento difícil, se había separado de su mujer y andaba sin mucho ánimo. Roberto lo buscó, lo invitó a cenar, escuchó sus problemas durante horas sin apurarlo. Ernesto me contó eso como si fuera una prueba de carácter, y yo lo escuché pensando que sí, que un hombre así era un buen amigo. Roberto nunca se casó, vivía solo en una casa bonita a 2 cuadras de su ferretería, con una huerta pequeña de donde salían las naranjas que me traía cada noviembre. Tenía una camioneta pick-up blanca que siempre estaba limpia y un perro labrador que se llamaba Capitán. En la colonia todos lo conocían. La señora del puesto de frutas me dijo una vez que era el mejor vecino que había tenido, que jamás hacía ruido, que siempre saludaba. El párroco de San Andrés me lo confirmó sin que yo preguntara, porque salió solo en una conversación. Roberto ayudaba en la organización de la posada del barrio cada diciembre. Ponía mesas, traía ponche, no se iba hasta que quedara todo recogido. Ese era el Roberto que yo conocí, y yo no vi más allá de esa imagen durante años. Ahora que lo pienso, había señales pequeñas que yo expliqué de otra manera. Había una manera que tenía de tratar a Marisol que yo interpreté como cariño de adulto responsable y que ahora, con los ojos que tengo hoy, leo de manera diferente. Cuando Marisol tenía 11 o 12 años, Roberto le compraba cosas sin que nadie se lo pidiera. No cosas grandes, sino detalles que parecían considerados. Un cuaderno de dibujo porque le contó que le gustaba dibujar. Un libro porque vio que andaba buscando uno en el mercado de segunda mano. Una pulsera de Shakira que encontró en una feria y pensó que le iba a gustar. En ese momento, yo lo vi como la generosidad de alguien que se lleva bien con los niños. Ahora sé que eso tiene un nombre. La psicología lo llama grooming, que en español podría decirse preparación o acondicionamiento, y que consiste en ganarse la confianza de un niño o niña y de su familia, de manera gradual, con gestos que parecen inocentes antes de hacer el daño. La abuela nunca usa el término clínico. Lo que yo hice fue verlo, sentirlo, recordarlo. Y al recordarlo, comprendí que lo que parecía generosidad era en realidad una estrategia. No una estrategia visible, no una que cualquiera pudiera señalar. Una que funciona precisamente porque parece lo opuesto de lo que es. Pero me adelanto. En ese momento, cuando encontré la libreta, yo no sabía todo eso todavía. Solo sabía que algo estaba mal y que tenía que saber más antes de poder actuar. Empecé a observar con más cuidado a partir de ese día. No de manera dramática, no como una investigadora de película, sino con la atención tranquila que uno desarrolla cuando trabaja años en salud comunitaria y aprende que los detalles pequeños son los que salvan vidas. Empecé a escuchar más cuando Marisol estaba en mi casa, a notar cuándo mencionaba a Roberto y cuándo no, a observar su cuerpo cuando alguien pronunciaba su nombre. Un jueves, Ernesto vino a comer y mencionó de pasada que había comido el domingo con Roberto y con Remedios y Marisol en el rancho. Dijo que habían pasado un buen rato, que Roberto asó carne, que Marisol había jugado con Capitán el perro. Mientras Ernesto contaba eso, yo miraba su cara buscando algo que me dijera que él también sentía que algo estaba raro. No encontré nada. Para Ernesto todo era normal. Pero yo vi la cara de Marisol cuando Ernesto dijo el nombre del rancho. Una contracción pequeña alrededor de los ojos. Las manos que dejaron de moverse durante un segundo antes de volver a la normalidad. Una pausa que nadie más notó, porque nadie más estaba mirando. Empecé a escribir fechas y observaciones en un cuaderno que guardo en el cajón de la mesita de noche junto a la libreta de Marisol. No porque supiera que eso sería útil más tarde, sino porque necesitaba sacar esas cosas de la cabeza y ponerlas en algún lugar donde pudieran volverse reales. Una fecha, una descripción de lo que observé, la reacción de la niña, el nombre que provocó la reacción. Escribir las cosas con palabras propias ayuda a no convencerse de que uno está imaginando. El cuaderno creció lento durante 2 meses.
Fue en ese tiempo que empecé a notar también las idas y venidas de Roberto a la casa de Remedios. Mi hija me lo mencionaba de manera natural, sin ninguna carga, porque para ella era normal que un amigo de la familia pasara a tomar café. Yo escuchaba y anotaba. El lunes que Marisol amaneció con dolor de cabeza y no quiso ir a la escuela, resultó ser el lunes después de que Roberto estuvo en casa el domingo para una barbacoa. No siempre, pero con una frecuencia que ya no podía ignorar. Le pregunté una vez a Remedios, suavemente, si Marisol y Roberto se llevaban bien. Ella me miró un poco confundida y me dijo que sí, que Roberto era muy bueno con la niña, que a veces la ayudaba con las tareas de matemáticas cuando él estaba en la casa y ella llegaba del trabajo. Eso me heló la sangre, aunque por fuera no mostré nada. Guardé la información. La anoté en el cuaderno esa noche con la mano que me temblaba un poco, pero no demasiado. Remedios se separó de Héctor, el papá de Marisol, cuando la niña tenía 8 años. Héctor vive en Irapuato y ve a Marisol un fin de semana al mes cuando puede, que no siempre puede. Remedios lleva sola la crianza desde entonces, y aunque yo ayudo todo lo que puedo, hay muchas horas del día en que ella está en la papelería y la niña está sola en la casa o con quien haya quedado de cuidarla. Roberto se había ido convirtiendo, sin que nadie se lo propusiera explícitamente, en una presencia adulta de confianza en esa casa. Alguien que podía quedarse con Marisol si había un imprevisto. Alguien a quien llamar si la niña necesitaba algo y Remedios estaba ocupada. Eso es lo que más me pesa cuando lo pienso ahora. La confianza que le dimos. La confianza que ganó despacio, con paciencia, con generosidad calculada, y que usó de una manera que ninguno de nosotros debió haber dejado que usara. Un viernes de septiembre fui a la casa de Remedios porque ella me había pedido que cuidara a Marisol mientras iba al banco. La niña estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando llegué. La saludé y me senté frente a ella con mi café que me llevé de mi casa en un termo. Estuvimos un rato en silencio cómodo, como a veces nos gusta estar. Luego ella cerró el cuaderno y me preguntó algo que me tomó desprevenida. «Abuela, ¿tú crees que los secretos hacen daño?» Me quedé quieta un momento. Con cuidado, como quien camina por un piso que quizás no aguanta el peso, le dije que dependía del secreto, que había secretos que guardamos para proteger a alguien que queremos y secretos que nos guardamos porque tenemos miedo, y que esos segundos sí hacían daño. Marisol me miró, con esos ojos café oscuro de mi mamá, y luego bajó la mirada al cuaderno cerrado y no dijo nada más. Pero en ese momento yo supe. No con pruebas, no todavía. Con ese instinto de la panza que mi mamá me dejó y que yo llevo 23 años cultivando en las salas de espera del centro de salud y en los patios de las casas del barrio. Supe que Marisol cargaba algo. Supe que me lo estaba probando, ese día, con esa pregunta, para ver si yo era capaz de cargar la verdad antes de entregármela. Le puse la mano encima de la suya. Le dije que yo era la persona más segura del mundo para guardar secretos importantes, que conmigo nunca tendría que tener miedo, que si algún día quería contarme algo, cualquier cosa, yo la escucharía sin juzgarla ni asustarme. Ella asintió despacio. No dijo nada más ese día, pero me apretó la mano antes de volver a abrir el cuaderno. Eso también lo anoté esa noche. El sobre llegó 3 semanas después. Remedios apareció en mi puerta a las 6 de la tarde con cara de haber estado llorando durante horas, aunque en ese momento no había lágrimas. Las lágrimas ya se habían secado y lo que quedaba era esa calma extraña que viene después, la calma del agotamiento total. Traía el sobre en la mano con el logo del laboratorio clínico en la esquina. Entró sin decir nada. Se sentó en la silla de Gilberto, que es la más grande de la mesa, y puso el sobre frente a mí. Me dijo que hacía 4 años, cuando Marisol tenía 10, había quedado embarazada. Yo la miré sin entender. Le dije que eso no podía ser, que Marisol en ese entonces era una niña. Y Remedios me corrigió en voz baja. No, Marisol, mamá. Yo quedé embarazada hace 4 años. Entonces recordé. Claro que recordé.
Hace 4 años Remedios nos dijo que había tenido un romance breve con un hombre de Celaya, alguien que conoció en una boda de una amiga, alguien de quien no teníamos detalles porque ella fue muy discreta. Un romance de pocas semanas que terminó en un embarazo que se perdió solo al 3er mes. Remedios estuvo triste, luego se repuso y el tema quedó cerrado sin que nadie hiciera más preguntas. Yo no hice más preguntas, ninguno hicimos más preguntas. Remedios me dijo que la semana anterior había tenido un problema de salud que la llevó a revisar documentos médicos viejos y que en esa revisión encontró una nota de su ginecóloga que recomendaba hacer una prueba de paternidad en caso de disputa legal futura, porque había habido irregularidades en las fechas que la doctora había anotado en el expediente. Esa nota la llevó a hacer la prueba, y la prueba la llevó hasta mi mesa con ese sobre en las manos. Me pidió que leyera el resultado en voz alta. Lo saqué del sobre con cuidado, como si el papel pudiera romperse. La hoja era blanca con el membrete del laboratorio y columnas de números que yo no sabía leer, y al final, una sección de conclusiones escrita en letra clara. Leí la primera oración, luego la segunda, y en la segunda encontré el nombre que lo cambió todo. Roberto Galindo Fuentes, 44 años al momento de la prueba. Identificado como padre biológico del embarazo. No dije nada por un tiempo que no supe medir. Remedios tampoco dijo nada. Afuera en la calle los niños del vecindario jugaban a algo ruidoso. Sus voces llegaban por la ventana mezcladas con el ruido del camión que dobló en la esquina. El foco de la cocina zumbó brevemente. El naranjo del patio movió una rama con el aire de octubre. Y yo me quedé sentada con ese papel en las manos, rearmando 4 años de recuerdos con ojos nuevos, y sintiendo que el suelo debajo de mi silla no era el mismo suelo de siempre. Esa noche no pude quedarme quieta. Me levanté 3 veces a beber agua, 2 a revisar que la puerta estuviera con llave, 1 a sentarme en la silla de la cocina con la luz apagada simplemente porque no podía estar acostada. El naranjo del patio hacía ruido con el viento, y cada crujido me sobresaltaba como si fuera alguien intentando entrar. Tenía 74 años, y nunca había sentido mi casa tan pequeña. Remedios se había quedado conmigo esa noche. Después de que leí el nombre, las 2 nos quedamos sentadas en silencio durante un tiempo que no supe medir. Y luego ella empezó a llorar de una manera que no era el llanto dramático de las películas, sino ese llanto profundo y sin ruido que sale de un lugar donde el dolor lleva años acumulado. Yo me levanté, me senté a su lado, la abracé como la abracé la noche que se separó de Héctor y la noche que perdió el embarazo. Ese embarazo que ahora tenía otro nombre y otro peso. Le acaricié el cabello. No dije nada porque no había nada que decir todavía. Cuando Remedios se quedó dormida en el cuarto de Ernesto, que ahora es el cuarto de los que se quedan, yo me senté en la cocina sola con mi café frío y el papel doblado sobre la mesa. Lo miré durante mucho tiempo. El nombre seguía siendo el mismo cada vez que lo abrí. Roberto Galindo Fuentes. Con toda la familiaridad de esas 2 palabras que habían vivido en mi casa durante 10 años disfrazadas de amistad y confianza y naranjas de noviembre. Fui al cajón de la mesita de noche y saqué el cuaderno donde llevaba mis anotaciones. Lo abrí desde el principio y lo leí todo. Las fechas, las observaciones, la cara de Marisol cuando se mencionaba el rancho, los lunes de dolor de cabeza, la pregunta sobre los secretos, el dibujo de la libreta con las paredes de barrotes y la figura chica en el piso y las 3 palabras escritas tan pequeño. No puedo salir. Lo leí todo junto por primera vez y comprendí que no eran datos sueltos. Eran un patrón. Un patrón que yo había estado registrando sin saber del todo lo que estaba viendo, guiada por ese instinto del cuerpo que reconoce el peligro antes de que la mente encuentre las palabras para nombrarlo. Y entonces me vino la pregunta que me arrancó el sueño completamente. Si Roberto le había hecho eso a Remedios 4 años atrás, cuando Marisol tenía 10 años y Roberto ya llevaba años siendo una presencia en esa casa, con acceso a las 2, con la confianza de todos, con las tardes de tarea de matemáticas y los domingos en el rancho y la llave metafórica de una familia que lo recibía sin dudar.
Si lo había hecho con Remedios, ¿qué había hecho con Marisol? No dormí nada. Necesito pausar aquí un momento, porque lo que acabo de decirles me pesa en el pecho cada vez que lo recuerdo. Y sé que hay alguien escuchando esta historia que siente lo que yo sentí esa noche. Esa sensación de que una y una y una empiezan a sumar algo que uno no quería sumar. Si esta historia te está llegando adentro, si sientes que te remueve algo, déjame un comentario. Dime desde dónde me escuchas, qué ciudad, qué estado, qué hora es donde estás. Dame un like si sigues aquí conmigo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta, y quizás la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Ándale, déjame seguir con esto. Al día siguiente, un miércoles, esperé a que Remedios despertara y desayunara antes de hablar. Le serví atole de guayaba que hice mientras ella dormía. Le puse pan dulce en el plato. Esperé a que tomara los primeros sorbos. Luego le pregunté, con mucho cuidado, si Marisol sabía algo de lo que había pasado hace 4 años. Remedios me dijo que no, que nadie sabía, que ella misma había tardado en entender la prueba de paternidad y que todavía estaba procesando todo. Luego le pregunté si Marisol y Roberto habían estado solos alguna vez, en la casa, en el rancho, en cualquier lugar. Remedios me miró, y en sus ojos vi el momento en que ella también empezó a sumar. Tardó en responder. Cuando habló, su voz era plana, muy controlada, como cuando alguien habla desde detrás de un muro, porque saben que si bajan el muro se derrumban completamente. Me dijo que sí, que varias veces Remedios había llegado tarde del trabajo y Roberto estaba en la casa con Marisol, que una vez se quedó dormida en el sofá y Roberto y Marisol estuvieron solos en la cocina por más de 1 hora. Que en el rancho había tardes en que Remedios se quedaba hablando con la esposa del caretaker y no sabía bien dónde estaban los demás. Le dije que necesitábamos hablar con Marisol. Remedios no dijo que no, pero tampoco dijo que sí de inmediato. Se quedó mirando el atole, y yo la esperé porque comprendí que en ese momento ella estaba en la orilla de algo enorme y necesitaba 1 minuto para decidir si saltaba. Eventualmente levantó la vista y dijo que sí, que hablaríamos con Marisol. La llamamos esa tarde. Marisol vino de la escuela, dejó su mochila en la silla de siempre, buscó algo de comer en la cocina con esa naturalidad de los adolescentes que todavía no saben que algo ha cambiado. Remedios la llamó a la sala. Las 3 nos sentamos, yo frente a las 2, y hubo un momento de silencio en que el cuarto entero parecía esperar. Fui yo la que habló primero. Le dije a Marisol que la queríamos mucho, que éramos un equipo, que no había nada en el mundo que pudiera contarnos que fuera a hacer que la quisiéramos menos o que la culpáramos de algo. Le dije que a veces las personas adultas hacen cosas malas y que cuando eso pasa la culpa es de ellas y solo de ellas, no del niño o la niña, nunca, jamás. Marisol me miraba con los ojos muy abiertos y la postura tensa, como alguien que sabe que está llegando algo pero no sabe si tendrá fuerzas para recibirlo. Le pregunté si el señor Roberto alguna vez la había hecho sentir incómoda. Pasaron varios segundos. El reloj de pared que fue de Gilberto marcó cada uno. Marisol miró a su mamá. Luego me miró a mí. Y con una voz que era más pequeña que su cuerpo, más pequeña que sus 14 años, dijo que sí. Lo que Marisol nos contó esa tarde lo diré con el cuidado que merece. No con detalles que lastimen más de lo necesario, sino con la verdad suficiente para que quien escucha entienda lo que pasó y por qué importa. Roberto Galindo había comenzado con Marisol cuando ella tenía 11 años. Había sido gradual, con una paciencia que ahora me enferma recordar. Primero gestos que podían parecer cariñosos, luego palabras, luego más. Y siempre, siempre el mecanismo del secreto. Que si ella decía algo, la familia se destruiría. Que su mamá perdería el trabajo porque Roberto era amigo de su jefe. Que nadie le creería a una niña contra un hombre respetado del barrio. Que era culpa de ella por no alejarse, por no decir nada antes. Eso último es lo que más me dolió de todo, que Roberto le había enseñado a Marisol a culparse a sí misma.
Esa es una de las cosas más crueles que hace este tipo de daño, convencer a quien lo recibe de que es responsable de lo que le están haciendo. Marisol lloró. Remedios lloró. Yo no lloré en ese momento. En ese momento estaba en un lugar dentro de mí que está más allá de las lágrimas, un lugar de determinación fría y absoluta que solo he visitado 2 o 3 veces en mi vida y que cada vez que aparece me dice con toda claridad lo que tengo que hacer. Al día siguiente fui a las oficinas del DIF municipal de Salvatierra. Llegué a las 9 de la mañana con mi cuaderno de anotaciones, la libreta de dibujos de Marisol que todavía tenía guardada en mi cajón y el sobre del laboratorio con la prueba de paternidad que Remedios me había dejado. Pedí hablar con la trabajadora social. Me atendió una mujer joven que se llamaba Diana Espinosa, con lentes y el cabello recogido, que me escuchó con atención desde el primer minuto. Le expliqué todo. Le mostré el cuaderno. Le mostré el dibujo. Le expliqué la relación de Roberto con la familia, su acceso a Marisol, las señales que yo había documentado. La trabajadora social Diana anotó todo. Me dijo que abrirían un expediente ese mismo día, que el protocolo del DIF incluía una visita domiciliaria a la casa de Remedios y Marisol y una entrevista con la niña hecha por personal especializado en un ambiente seguro. Me explicó que el proceso tenía sus tiempos, que no podía prometerme nada inmediato, pero que la denuncia quedaba registrada y que eso era el primer paso necesario. Me dijo también que debía ir al Ministerio Público a presentar una denuncia penal formal, que el DIF y el Ministerio Público trabajaban en coordinación en estos casos, que en Guanajuato existía una fiscalía especializada en delitos sexuales y que era ahí donde debía ir. Esa tarde fui a la fiscalía. El Ministerio Público no es un lugar cómodo. Es una sala de espera con sillas de plástico y fluorescentes que zumban y un olor a papel viejo que se pega a la ropa. Esperé 2 horas para ser atendida. Cuando por fin me llamaron, me senté frente a una agente del Ministerio Público que se llamaba licenciada Herrera, una mujer de unos 40 años con cara seria que se volvió más seria todavía cuando empecé a hablar. Le conté todo de nuevo. Le mostré el cuaderno. Le entregué copias del sobre del laboratorio que yo misma había fotocopiado antes de salir de casa, porque aprendí hace mucho que uno nunca entrega los originales sin quedarse con una copia. La licenciada Herrera me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que abrirían una carpeta de investigación, que necesitarían tomar declaración a Marisol con un perito especializado en menores para que el proceso se hiciera de acuerdo al protocolo que protege a los niños, que necesitarían la declaración de Remedios, que la prueba de paternidad era evidencia relevante aunque no suficiente por sí sola, que el proceso llevaría tiempo. Tiempo. Esa palabra me cayó en el estómago como una piedra fría. Pero la licenciada Herrera me miró y me dijo algo que guardé en el corazón. Me dijo que el hecho de que yo hubiera llevado documentación, fechas, observaciones escritas, hacía una diferencia enorme, que los casos en que alguien había llevado registro eran los casos que avanzaban, que mi cuaderno no era el trabajo de una anciana paranoica, era evidencia. No lloré en la fiscalía. Salí a la calle con las copias en la bolsa, el sol de la tarde dándome en la cara, y me quedé parada en la banqueta un momento respirando el aire fresco de octubre en Salvatierra. Luego agarré mi bolsa y caminé a casa. Lo que no anticipé fue lo que pasó cuando Roberto se enteró. No sé cómo lo supo. Quizás fue por Ernesto, que no sabía nada todavía y pudo haber dicho algo sin querer. Quizás fue por alguien en las oficinas del DIF que lo conocía del barrio. Quizás fue simplemente que los hombres como Roberto tienen un radar para el momento en que el terreno empieza a moverse bajo sus pies. El jueves en la mañana, 2 días después de mi visita al DIF y la fiscalía, Ernesto me llamó por teléfono. Sonaba confundido y molesto. Me dijo que Roberto lo había llamado muy temprano para preguntarle qué estaba pasando, que alguien había levantado una denuncia con su nombre, que él no entendía nada. Ernesto me preguntó si yo sabía algo. Le dije que sí. Le dije que necesitábamos hablar en persona. Esa conversación con Ernesto fue una de las más difíciles de mi vida.
Mi hijo es un hombre bueno, pero Roberto era su amigo de décadas. Y cuando uno escucha que su amigo ha hecho algo así, el primer impulso no siempre es creer. Ernesto me escuchó con la cara cada vez más cerrada, las mandíbulas apretadas, los puños sobre las rodillas. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio muy largo. Luego me dijo que no podía ser, que Roberto no era capaz de eso, que yo quizás estaba malinterpretando, que quizás Marisol estaba confundida. Esas palabras me dolieron como si fueran físicas, pero no me sorprendieron, porque es lo que pasa, es lo que siempre pasa. Cuando alguien hace daño desde adentro de la familia o del círculo de confianza, la primera respuesta de los que quieren al que hizo el daño es buscar otra explicación. No porque sean malas personas, sino porque la verdad es demasiado cara para recibirla de un golpe. Le dije a Ernesto que lo entendía, que no le pedía que tomara partido ese día, que solo le pedía que no le avisara a Roberto de nada más de lo que ya sabía. Ernesto se fue sin prometerme nada. Esa noche, Roberto Galindo llegó a mi puerta. Era casi las 8. Yo estaba en la cocina cuando escuché el golpe en la puerta. 3 veces, pausado, con la seguridad de alguien que está acostumbrado a que le abran. Lo miré por la ventana antes de abrir. Ahí estaba, con su chamarra gris, el cabello bien peinado, las manos en los bolsillos, cara tranquila. Esa tranquilidad que ahora reconozco como una actuación. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Me dijo que quería hablar, que había escuchado que había malentendidos y que quería aclarar las cosas. Su voz era suave, preocupada, la voz del hombre razonable que viene a poner paz. Me dijo que me tenía mucho respeto, que yo era como una mamá para él gracias a la amistad con Ernesto, que le dolía mucho que yo pudiera pensar algo así de él. Lo miré a los ojos y le dije, con una voz que no temblaba, aunque por dentro todo me temblaba, que no tenía nada que hablar con él, que si quería hablar tenía la dirección de la fiscalía. Algo pasó en su cara en ese momento, algo muy rápido, un destello de ira real detrás de la máscara del hombre razonable. Duró menos de un segundo. Luego la máscara volvió. Me dijo que esperaba que reflexionara, que si yo seguía adelante con esto, iba a hacer mucho daño a mucha gente, incluida Remedios, incluida Marisol, que a veces las personas mayores confundían las cosas, que el estrés y los años podían hacer que uno viera amenazas donde no las había. Cerré la puerta. Me quedé apoyada en ella desde adentro con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Luego fui a la mesa, abrí el cuaderno y anoté la fecha, la hora y cada palabra que Roberto Galindo me había dicho. Palabra por palabra, lo mejor que recordaba, porque eso también era evidencia. La trabajadora social Diana Espinosa del DIF me llamó el lunes siguiente. Marisol había tenido su primera entrevista con una perito especializada en menores, realizada en una sala diseñada para ese fin, con colores suaves y juguetes disponibles para que los niños se sintieran seguros. El protocolo protege al menor de tener que repetir su historia múltiples veces ante distintas personas, concentrando la entrevista técnica en una sesión cuidadosa que queda grabada y puede usarse como evidencia formal. Diana me explicó esto con paciencia porque yo no lo sabía. Me dijo que Marisol había hablado, que había hablado con valentía, que lo que dijo era consistente, claro y específico. Me explicó también que el DIF estaba coordinando con la Fiscalía y que el expediente avanzaba, que habría pasos adicionales, pero que la dirección era clara, que Marisol estaba siendo referida a atención psicológica especializada a través del mismo sistema. Cuando colgué el teléfono, me senté un momento en la silla. Luego fui al patio. Me paré bajo el naranjo, levanté la vista al cielo azul de noviembre y respiré. Perdóname que pause aquí. Necesito un momento. Y necesito saber que están ahí. Si esta historia los ha tenido con el corazón apretado desde el principio, si han estado aquí conmigo en cada parte de esto, háganme saber. Déjenme un comentario con la ciudad desde donde escuchan. ¿Qué hora es donde están? Si son de México, díganme de qué estado. Si están fuera del país, díganmelo también. Denle like si todavía no lo han hecho. Eso me dice que siga.
Suscríbanse si todavía no están suscritos porque aquí hay una historia nueva cada día y yo tengo muchas más que contar. Antes de que les diga lo que pasó después, necesito que sepan que lo que están a punto de escuchar fue posible porque alguien decidió no quedarse callada. Ándale, vamos. El arma no fue espectacular. No fue una cámara escondida, ni una confesión sorprendente, ni una testigo que apareció de la nada. El arma fue el cuaderno. El cuaderno y una persona que llevaba años guardando su propia verdad. La señora Carmen, la vecina de Remedios que me había mencionado de pasada las visitas de Roberto a la casa, resultó ser mucho más que una vecina chismosa. Cuando le expliqué la situación a Remedios, Remedios recordó que Carmen le había dicho algo hace como un año que en ese momento no entendió. Carmen le había dicho, con mucha delicadeza, que a veces veía la camioneta de Roberto en la calle hasta muy tarde cuando Remedios no estaba. Remedios lo había interpretado como que Roberto se quedaba platicando con los vecinos. Ahora, con ojos nuevos, lo interpretó diferente. Fuimos a hablar con Carmen. Era una mujer de 60 años, viuda, con una casa que daba a la misma calle que la de Remedios. Nos recibió con café y cara seria. Cuando le explicamos lo que estaba pasando, se quedó quieta un momento. Luego dijo que ella había visto cosas que no supo cómo nombrar. Que una tarde, hace casi 2 años, había visto por la ventana de su sala que Roberto llegaba a la casa de Remedios con su camioneta. Que Remedios no estaba porque Carmen sabía que los miércoles Remedios trabajaba hasta las 7. Que Roberto había entrado con llave propia, o con una copia, y que Marisol le había abierto desde adentro. Que Roberto no salió hasta casi las 9. Carmen nos dijo que en ese momento se dijo a sí misma que no era su asunto, que quizás Remedios le había pedido a Roberto que se quedara con la niña, que no quería meter su nariz donde no la llamaban, y que desde entonces ese recuerdo le había pesado, aunque no supiera exactamente por qué. Le pedí que diera su testimonio ante la fiscalía. Le expliqué que no tenía que hacer nada complicado, que solo tenía que decir lo que había visto, con fechas aproximadas si las recordaba, con honestidad. Carmen tardó un día en decidirse. Al otro día nos llamó y dijo que sí. El testimonio de Carmen, combinado con el cuaderno de mis observaciones, con la prueba de paternidad que establecía que Roberto había tenido relaciones con Remedios, con las declaraciones formales de Marisol y de Remedios, y con el propio historial de presencia de Roberto en esa casa documentado en el expediente del DIF, formaron un conjunto que la licenciada Herrera describió como sólido. Ernesto tardó 2 semanas más en hablar con nosotras. Cuando finalmente lo hizo, llegó a mi casa un domingo por la noche con los ojos colorados de quien ha estado sin dormir varios días. Se sentó en la silla de Gilberto y no dijo nada por un rato. Luego me preguntó si era verdad todo. Le dije que sí. Le dije que lo sentía por él, que sé lo que cuesta perder a alguien en quien confiaste, y que eso no era su culpa. Que Roberto lo había usado a él también, su amistad, su nombre, su cercanía, para tener acceso a nuestra familia. Ernesto se tapó la cara con las manos y se quedó así un momento. Cuando las bajó me preguntó qué necesitaba de él. Le dije que nada urgente, que si algún día recordaba algo que pudiera ser relevante, una conversación, un comportamiento raro, cualquier cosa, que lo anotara y lo dijera. Y que por lo pronto lo que más necesitaba era que no tuviera más contacto con Roberto. Ernesto dijo que no hablaría con Roberto nunca más. Y así fue. La fiscalía citó a Roberto Galindo a declarar 3 semanas después de la denuncia inicial. No asistió a la primera citación. Asistió a la segunda con un abogado. Negó todo con la tranquilidad de quien ha practicado las respuestas. Dijo que la prueba de paternidad podía tener errores. Dijo que sus visitas a la casa de Remedios eran de amistad con Ernesto y con la familia. Dijo que jamás había estado solo con Marisol en ninguna circunstancia inapropiada. Dijo que yo era una mujer mayor confundida por el dolor y los años, que había malinterpretado situaciones inocentes y construido una narrativa falsa alrededor de ellas. Eso último lo supe porque la licenciada Herrera me lo informó.
Y cuando lo escuché, no me sorprendió. Había esperado exactamente eso. Los hombres como Roberto no confiesan, niegan, atacan, se presentan como víctimas. Eso también tiene un patrón documentado, y ese patrón no hizo que la Fiscalía cerrara el caso. Lo que hizo la Fiscalía fue continuar con el proceso. La confrontación real no fue en una sala dramática con gritos y revelaciones. Fue administrativa, procedimental, fría como el papel y los fluorescentes. Fue la acumulación de evidencia presentada ante quien tiene el poder de actuar sobre ella. Fue Marisol hablando con valentía ante la perito especializada en un cuarto con colores suaves. Fue Carmen dando su testimonio con voz firme. Fue la licenciada Herrera leyendo el cuaderno de mis observaciones con atención de profesional. Pero hubo un momento que sí fue cara a cara. Un momento que no planeé y que ocurrió en el pasillo del edificio de la Fiscalía, un día que yo fui a entregar documentos adicionales y Roberto estaba ahí saliendo de otra diligencia con su abogado. Nos vimos. Se detuvo. Yo me detuve. No dijo nada por un momento. Luego me dijo, en voz baja para que solo yo lo escuchara, que esperaba que me diera cuenta del daño que estaba causando antes de que fuera demasiado tarde. Lo miré. Pensé en Rosario, mi prima, a quien no ayudé cuando tenía 12 años. Pensé en Marisol con la cara paralizada y los ojos de mi mamá. Pensé en el dibujo de la libreta con las 3 palabras pequeñas. Le dije que ya me había dado cuenta del daño, que era exactamente por eso que estaba ahí. Pasé junto a él y entré al edificio. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, fui al cajón de la mesita de noche y saqué la libreta de Marisol. La tuve en las manos un momento. Luego la puse sobre la mesa de la cocina con cuidado, como si fuera algo sagrado, y le saqué una foto con mi teléfono antes de devolvérsela a Remedios para que quedara con los documentos de la familia. El dibujo seguía siendo el mismo. La figura chica entre las paredes con barrotes, la figura oscura en la esquina, las 3 palabras. Pero yo sabía que Marisol ya no estaba dentro de ese cuarto, que la puerta estaba abierta, que ella la había atravesado. En los días que siguieron, la situación en la familia fue lo que puede esperarse cuando la verdad llega después de años de silencio. Lupita, mi hija la de León, llamó cuando se enteró y estuvo llorando 1 hora en el teléfono. Luego se enojó conmigo, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque a veces el enojo necesita un lugar donde caer, y yo era la más cercana. Le di espacio. Isidro llamó desde el norte con una voz que yo no le había escuchado desde que era adolescente, una voz de niño asustado, y me preguntó qué podía hacer. Le dije que por ahora nada, que estuviéramos comunicados. La reacción más difícil fue la de Remedios. Mi hija pasó por varias capas de dolor en esas semanas. Primero la revelación de la prueba de paternidad y lo que eso significaba sobre su propio cuerpo y su propia historia. Luego la comprensión de que Roberto había tenido acceso a Marisol. Luego la culpa, enorme y paralizante, de sentir que no había protegido a su hija. Esa culpa es una de las cosas más crueles del daño que hacen personas como Roberto, que su operación requiere que los adultos cercanos no vean, y luego, cuando la verdad sale, esos adultos cargan con la responsabilidad de no haber visto. Le dije a Remedios lo que era verdad, que Roberto había sido construido cuidadosamente para que no se viera, que su trabajo había sido precisamente ese, parecer seguro, ganarse la confianza, moverse sin dejar rastros obvios, que lo que le pasó a ella y lo que le pasó a Marisol no eran consecuencias de su falta de atención, eran consecuencias de las decisiones de un hombre que eligió hacer daño. Remedios necesitó escuchar eso muchas veces antes de empezar a dejarlo entrar. Marisol estaba en terapia desde la 2ª semana, con una psicóloga especializada a través del DIF que se llamaba Doctora Salazar. La primera vez que Marisol llegó de su sesión con la doctora Salazar, me llamó esa noche desde el teléfono de Remedios. No para decirme nada importante, solo para decirme que había tenido una buena tarde, que la doctora era buena onda, que había habas con chile en la cena. Ese fue uno de los mejores momentos de todo ese tiempo.
Roberto Galindo fue vinculado a proceso 6 semanas después de la denuncia inicial. La carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Guanajuato tenía suficiente para avanzar. No fue instantáneo y no fue sencillo. Hubo tiempos de espera que se sentían eternos. Hubo momentos en que la licenciada Herrera llamaba con actualizaciones que sonaban a burocracia pura y yo tenía que recordarme que el proceso tenía sus tiempos por razones que también protegen derechos. Pero avanzó. En ese tiempo, Roberto dejó de aparecer por el barrio. Su ferretería siguió abierta por un tiempo, atendida por un empleado, y luego cerró. La camioneta blanca desapareció de las calles de Salvatierra. Los vecinos que me preguntaban, y varios me preguntaron, recibieron de mi parte lo mismo que yo podía decirles, que había un proceso legal en marcha, que la fiscalía se estaba encargando, que no era mi lugar decir más. Carmen me trajo un día una planta de albahaca para la cocina. Me la entregó sin decir nada especial, solo que le había parecido que yo podría quererla. La planté en una maceta al lado del naranjo. La cuido todavía. Ernesto tardó meses en volver a ser el mismo. Fue a 2 sesiones de orientación psicológica por recomendación de la trabajadora social Diana, que fue muy cuidadosa con todos los miembros de la familia, no solo con Marisol. Me contó que en esas sesiones habló de la culpa de haber traído a Roberto a la familia, de no haber visto, de haber defendido a alguien que no lo merecía. Le dije lo mismo que le dije a Remedios, que Roberto había operado exactamente así, sin dejar que nadie viera, y que eso era su estrategia, y no nuestra falla. Ernesto me dijo una tarde, sentado en la cocina con su café, que yo era la persona más valiente que conocía. Le dije que no era valor, era que no me quedaba otra. Se rió un poco. Y eso también fue uno de los mejores momentos de ese tiempo. Han pasado 14 meses. Les digo eso al principio porque el tiempo importa. El tiempo es lo que convierte una crisis en una historia, y yo necesito que sepan que estoy contándoles esto desde el otro lado, desde un lugar donde el naranjo del patio volvió a darme fruta en noviembre, y Marisol viene a desayunar los sábados, y el cuaderno de mis anotaciones está guardado en el cajón de la mesita de noche, ya no como un registro activo de peligro, sino como un testimonio de lo que fue y de lo que hicimos al respecto. Marisol tiene 15 años ahora. Sigue siendo callada, pero ya no es el silencio de antes, ese silencio de adentro que pesaba. Es el silencio de alguien que elige cuándo hablar y cuándo quedarse tranquila porque así prefiere estar. Hay una diferencia enorme entre esos 2 silencios y yo la noto cada vez que la veo. Sus ojos café oscuro, los de mi mamá, brillan diferente. No siempre, no todos los días, porque la sanación no es una línea recta, sino un camino con piedras. Pero brillan con más frecuencia que hace un año. Sigue en terapia con la doctora Salazar. Va cada 2 semanas ahora, antes iba cada semana. La doctora nos dijo que el proceso de Marisol está siendo sólido, que la niña tiene recursos internos fuertes, que tiene capacidad de reflexión y de hablar sobre lo que siente que la va a servir toda la vida. Remedios me contó eso llorando, pero con lágrimas de alivio, que son las mejores lágrimas. Marisol retomó el gusto por el dibujo. Sé que eso parece pequeño, pero para mí no es pequeño. Después de lo que encontré en esa libreta, ver que volvió a dibujar por gusto, por puro gusto, sin que nadie se lo pidiera, me alegra el corazón de una manera que no tengo palabras para explicar del todo. Ahora dibuja paisajes, animales, a veces caricaturas de sus compañeras de la escuela que las hacen reír. Nada parecido a lo que dibujó antes. Un sábado de hace 3 meses, desayunamos juntas en mi cocina, las 2 solas porque Remedios fue al mercado. Marisol estaba comiendo sus tlayudas de queso y de repente, sin que viniera al caso, me dijo que quería estudiar psicología cuando fuera grande. Le pregunté por qué. Me dijo que quería ser la persona que ayudara a los niños a encontrar las palabras para decir lo que les pasaba. Me quedé sin habla un momento. Luego le dije que era una idea hermosa y que si eso seguía siendo su sueño en unos años, yo estaría en primera fila el día de su graduación, aunque tuviera que ir en silla de ruedas. Se rió. Una risa de verdad, con los ojos y todo. Quiero pausar un momento aquí,
porque lo que viene es lo más importante de todo lo que les he contado. Es lo que quiero que se lleven. Es lo que quiero que comparta el que pueda compartirlo. Si todavía están aquí conmigo, si llegaron hasta este punto de la historia, denme un comentario con su ciudad y su estado. Digan qué hora es donde están, si son de México, si son de fuera, si están solos o acompañados. Denle like a esta historia si algo de lo que escucharon les movió algo por dentro. Suscríbanse si todavía no lo han hecho porque aquí hay una historia nueva cada día, y yo tengo muchas más. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, a una abuela que presiente algo y no sabe si creer en su instinto, a una mamá que ve cambios en su hijo y no sabe a quién acudir, compártanles esta historia. A veces la historia correcta llega a los oídos correctos en el momento correcto, y eso puede cambiarlo todo. Quiero hablarles de Roberto Galindo. No con morbo y no con recreación del dolor, solo con la verdad de lo que pasó, porque el proceso también forma parte de la historia y de lo que pueden aprender. El proceso penal en la Fiscalía Especializada avanzó con sus tiempos. Hubo audiencias. Hubo etapas procesales con nombres que yo fui aprendiendo a medida que la licenciada Herrera me los explicaba. Roberto contrató un abogado particular que buscó dilatar el proceso en cada paso posible. Eso también es parte de la realidad, y no lo cuento para desanimar a nadie, sino para que quien escuche sepa que la justicia en México existe, pero tiene sus tiempos y sus costos, y que la paciencia es parte del proceso tanto como la evidencia. Al momento en que les cuento esto, el proceso está en etapa de juicio oral. No ha concluido. No les puedo decir que hay una sentencia porque todavía no la hay. Lo que sí les puedo decir es que Roberto Galindo no está en Salvatierra, que no tiene acceso a Marisol, que las medidas cautelares dictadas por el juzgado familiar se cumplieron desde las primeras semanas, que Marisol está protegida y que el proceso sigue adelante. Eso es lo que la justicia puede hacer en el tiempo en que puede hacerlo. Y aunque no sea la resolución completa y dramática que uno quisiera, es suficiente para hoy. Mañana el proceso seguirá avanzando. Ernesto está bien. No volvió a saber de Roberto y no quiere saber. Encontró un nuevo grupo de amigos a través del taller mecánico, hombres con quienes va a jugar dominó los viernes por la noche, y cuando me los describe me alegra que tenga eso. Me llama los domingos antes de que llame Consuelo. A veces viene a comer entre semana y me ayuda a arreglar cosas de la casa que yo sola ya no puedo. Remedios pasó por meses de terapia también, con una psicóloga distinta a la de Marisol para que cada una tuviera su espacio propio. La vi cambiar de espacio, como cambia la luz en el cielo antes del amanecer, sin un momento exacto en que puedas decir ahí fue, sino con la acumulación de pequeños cambios que de repente resultan en algo diferente. Hay días difíciles todavía. Hay semanas que la culpa regresa aunque no le pertenece. Pero hay también días en que llega a mi casa con una cara que reconozco como la cara de la Remedios que fue antes de todo esto, la que se reía fácil y tomaba su café sin apuro. Lo que a mí me cambió es más difícil de describir porque son cosas internas, de esas que no se ven, pero que reorganizan todo lo de adentro. Aprendí que el instinto merece respeto, que cuando algo en tu cuerpo te dice que algo está mal, esa voz no es neurosis, ni paranoia, ni los efectos de la edad. Es información. Es la acumulación de años de experiencia y observación hablándote desde adentro. Honrarla no significa volverse loca de sospecha. Significa prestarle atención con cuidado y con humildad, documentar lo que ves, buscar apoyo, no quedarse sola con el peso de lo que sabes. Aprendí también el costo del silencio. No el silencio de los que callan por maldad, sino el silencio de los que callan por amor, por querer proteger a la familia de una verdad difícil, por no querer hacer daño, por miedo a equivocarse. Ese silencio también tiene un precio. Yo lo pagué durante demasiado tiempo y Marisol también lo pagó. Y aunque no me culpo porque hice lo que pude con lo que sabía en cada momento, sé que si pudiera hablarle a la Lola de hace 2 años, le diría que confiara en la voz de la panza antes, que documentara antes, que hiciera la pregunta directa antes,
Quiero hablarles ahora de lo que vi en Marisol a lo largo de ese tiempo y lo que quiero que quien escuche reconozca si alguna vez lo ve en un niño o niña cercano. No como una lista fría, sino como lo que yo viví y lo que aprendí del trabajo de la doctora Salazar y de los años en el Centro de Salud de Salvatierra. Cuando un niño que dormía bien empieza a tener pesadillas frecuentes, noches difíciles, sin que haya pasado algo obviamente traumático, eso no es solo la edad ni el estrés escolar. Es el cuerpo y la mente procesando algo que no pueden procesar de otra manera. Marisol tuvo eso durante meses antes de que yo supiera el nombre de lo que pasaba. Los lunes de dolor de cabeza sin causa médica eran parte de lo mismo. El cuerpo habla cuando la boca no puede. Cuando un niño deja de mencionar el nombre de una persona que antes mencionaba con naturalidad, sin explicación aparente, presta atención. El silencio alrededor de un nombre es información. Marisol dejó de mencionar a Roberto en sus conversaciones antes de que yo tuviera ningún dato concreto. Ese silencio me habló, aunque yo tardé en escucharlo del todo. Cuando un niño te pregunta si los secretos hacen daño, te está probando, te está midiendo. Quiere saber si eres el tipo de persona que puede cargar la verdad antes de entregártela. No empujes, no preguntes de más. Solo ofrece un espacio seguro con palabras claras y con calma. Y espera. La respuesta llegará cuando el niño sienta que el suelo es firme. Cuando un niño de 10, 11, 12 años dibuja espacios de encierro, figuras oscuras, lugares de los que no puede salir, no lo interpretes como creatividad libre solamente. Míralo, pregunta con suavidad. Guarda lo que encuentras, no para asustarte, sino para recordarlo. Y cuando un niño te pide, de cualquier manera, con palabras o con el cuerpo, que no lo dejes solo con alguien en específico, esa petición no se ignora. Nunca. Esa petición es la señal más directa que un niño puede dar y merece ser recibida con toda la seriedad del mundo. Si ven alguna de estas cosas en un niño o niña que conocen y sienten que algo no está bien, hay lugares a donde pueden acudir en México. El DIF municipal o estatal, que está presente en cada municipio del país, recibe reportes de preocupaciones sobre el bienestar de menores sin necesidad de que tengan pruebas perfectas. Una preocupación fundada en lo que han observado es suficiente para empezar. La Fiscalía o el Ministerio Público de su estado recibe denuncias formales y en muchos estados de la República existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención disponible en el número 807-15-2000 donde pueden orientarse sobre cómo proceder. No tienen que saber exactamente qué pasó. No tienen que tener las pruebas perfectas. Solo tienen que tener la preocupación y el valor de levantarla. Quiero hablarles también de las abuelas, de las que están escuchando esta historia y reconocen algo en ella, de las que tienen ese nudo en el estómago y no saben si confiar en él. Les digo lo que le hubiera dicho a la Lola de hace 2 años. Tu edad es sabiduría, no debilidad. Has visto pasar demasiada vida como para no saber cuando algo no encaja. Esa voz que te dice que algo está mal, tiene nombre. Se llama experiencia. Y vale más de lo que te han hecho creer. Cuando alguien te dice que estás exagerando, que ya estás confundida, que los viejos siempre piensan lo peor, eso no es una corrección. Eso es alguien que quiere que te quedes callada. Y tú no tienes que quedarte callada. Escribe lo que observas. Lleva fechas. Lleva palabras exactas. Eso no es paranoia. Es protección. Es lo que hace posible que cuando llegues a las instituciones, llegues con algo concreto en las manos. Y si el primer intento no funciona, si la primera persona a quien le hablas no te cree o no actúa, no te detengas. El sistema tiene más de una puerta. El DIF es una puerta. El Ministerio Público es otra. El Juzgado Familiar es otra. La CNDH es otra. Alguien al final escuchará si tú no dejas de tocar. A los papás y las mamás que quizás están escuchando esto y sienten que algo de lo que describí se parece a lo que ven en sus hijos, les digo sin acusarlos porque sé que el amor también puede cegar. No se trata de culparte de lo que no viste,
Se trata de elegir ver ahora que algo te está llamando la atención. A veces no vemos porque tenemos miedo de lo que significa ver. A veces no vemos porque alguien que queremos o de quien dependemos nos convenció de que estamos exagerando. Reconocer eso no es debilidad. Es el primer paso hacia proteger a tu hijo o hija, y nunca es demasiado tarde para dar ese paso. A Marisol, aunque no escuche esto ahora porque espero que esté dormida soñando cosas bonitas, quiero decirle en voz alta lo que le he dicho en privado muchas veces. Lo que pasó no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Eras una niña, y un adulto que debía cuidarte decidió hacer algo que no tenía ningún derecho de hacer. Tu valentía al hablar fue lo que permitió que todo cambiara. Y esa valentía, ese valor de hablar aunque daba miedo, es parte de quien eres y nadie te lo puede quitar. Voy cerrando, pero antes necesito volver al principio, al naranjo del patio, al sobre beige encima de la mesa, a ese martes de octubre con el sol bajando detrás del cerro y el olor a frijoles recalentados en la cocina. Ese sobre todavía existe. Remedios lo guarda junto con los documentos del proceso legal en una carpeta en su casa. La libreta de Marisol con el dibujo también existe, también está en esa carpeta, también formará parte del expediente si es necesario. El cuaderno de mis anotaciones sigue en el cajón de mi mesita de noche, aunque ya no agrego entradas nuevas. Y el naranjo del patio sigue dando fruta. Este noviembre dio más que nunca, como si supiera que lo necesitábamos. El mundo no quedó perfecto cuando salió la verdad. Las familias nunca quedan perfectas después de algo así. Quedamos con cicatrices, con relaciones que cambiaron, con preguntas que no tienen respuesta fácil, con noches que todavía a veces pesan. Pero quedamos juntas. Remedios y yo. Marisol y yo. Ernesto y yo, con el dominó de los viernes y las llamadas del domingo. Lupita e Isidro desde lejos pero cerca. La familia que quedó es real y es nuestra. Y Marisol, esa niña de ojos café oscuro que lleva los ojos de mi mamá, está en terapia y está sanando, y quiere estudiar psicología, y se ríe con los ojos cuando algo le da risa de verdad. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Si llegaste hasta aquí, hasta esta última parte, quiero que sepas que me diste un regalo muy grande esta noche, el regalo de ser escuchada. Esta viejita de Salvatierra, Guanajuato, con su naranjo y su atole de guayaba y sus 74 años de vida vivida, te agradece de corazón que te hayas quedado hasta el final. Ahora te pido una última cosa. Déjame un comentario con la palabra protegida. Solo esa palabra. Las personas que estuvieron aquí desde el principio, que escucharon cada parte de esta historia, van a entender por qué esa palabra importa. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, que presiente algo y no sabe si confiar en su instinto, que tiene miedo de hablar, que tiene un niño o niña que ha cambiado y no sabe por qué, compártele este video. Una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento correcto. Y eso puede cambiar todo. Dale like si todavía no lo has hecho. Suscríbete si todavía no estás suscrito, porque aquí hay una historia nueva cada día, sin falta. Y cuídense mucho por allá, en su ciudad, en su estado, donde sea que estén escuchando esto a la hora que sea. De todo el corazón de esta abuela al tuyo, muchas gracias. Que Dios les guarde. Que sus niños estén siempre protegidos, y que si alguna vez sienten ese nudo en el estómago que dice que algo está mal, le hagan caso. Siempre le hagan caso.